Ustedes en algún libro van a encontrar que inmunoglobulinas y anticuerpos es lo mismo, ¿verdad? Aunque inmunoglobulina se refiere a la estructura, digamos, a la morfología, a la estructura de sus componentes, los grupos químicos, y lo que es anticuerpo es ya cuando entran en acción, ¿verdad? Hoy con lo del COVID, ustedes han escuchado, los sueros de las personas que se han recuperado tienen defensa, tienen anticuerpos, ¿verdad? Entonces ya estuvieron en contacto con ¿quién? Con el agente causal, ¿verdad? Bueno, entonces veamos los objetivos, licenciado, por favor, los objetivos, ustedes los tienen en su programa. Y aquí lo importante es que ustedes conozcan qué son anticuerpos, las propiedades, las variedades de anticuerpos que hay, cuál es la aplicación y más que todo la estructura. Entonces vamos a describir lo que son las inmunoglobulinas de manera general, la localización, a dónde es que se encuentran estos anticuerpos, que son las que forman parte de nuestros mecanismos tanto de la respuesta inmune innata como de la adquirida, porque hay anticuerpos naturales que se generan sin necesidad de ningún estímulo. Vamos a ver las inmunoglobulinas, a dónde es que se encuentran, cómo funcionan. Les va a quedar de tarea que busquen un cuadrito en donde están las 5 clases, los isotipos de inmunoglobulinas y cuál es la que se encuentra en mayor cantidad y la que en menor proporción también se encuentra en las diferentes localizaciones. Aunque yo se los voy a mencionar, pero hay un cuadrito para que ustedes lo busquen. Después, cómo se originan y los receptores de las inmunoglobulinas, porque no solo están para proteger, por ejemplo, en el caso de la conjuntiva, ¿verdad? Y tenemos inmunoglobulina A. En las mucosas también tenemos inmunoglobulina A. La inmunoglobulina G que atraviesa la placenta y protege al feto. Y que posteriormente en el calostro también se puede adquirir. Hasta los 6 meses está protegido el niño con el calostro y con la lactancia materna. El calostro son los primeros, digamos, líquidos que secreta la mama posterior al parto. Ya después eso se convierte en leche. Entonces este calostro es muy rico en inmunoglobulinas. Y vamos a explicar también las diferencias fundamentales, ¿verdad? Cómo es que están estas inmunoglobulinas con sus propiedades físicas, químicas y biológicas, también de acuerdo a su estructura. Damos la siguiente, licenciado, por favor. Vamos a ver que en este caso vamos a definir que los anticuerpos inmunoglobulinas son proteínas de estructura globular que se van a sintetizar por el sistema inmune, en este caso los linfocitos B. El linfocito B se va a diferenciar, o sea que va a evolucionar a otra célula más avanzada que es la célula plasmática. Entonces las células plasmáticas son las encargadas de producir estas inmunoglobulinas. Y así vemos, hablando un poquito de historia. La siguiente, licenciado, por favor, la siguiente. Permítame. Vale, está bien, voy a seguir hablando. Entonces, a finales del siglo XIV, este señor von Behring observó que los sueros de animales que habían padecido en este caso de una enfermedad que se llama difteria, contenían sustancias que neutralizaban el efecto de una toxina producida por esta bacteria. O sea que el bacilo de la difteria produce una toxina. Entonces, los animales que habían enfermado tenían sustancias que neutralizaban a la toxina, que en este caso es el antígeno. Entonces, estos componentes que se encontraban en el suero que neutralizaban a la toxina, se les llamó anticuerpos. Estos, si se calienta el suero, se destruyen porque son termolábiles. Posteriormente, Tiselius en 1937 logró separar a través de la aplicación de un campo eléctrico
en el suero utilizando un soporte que permitiera separar todas estas fracciones proteicas y logró observar pues una serie de trazos, una gráfica, en donde observó que las proteínas se separaban, se fraccionaban y que las gamma globulinas o los anticuerpos se encontraban en esa región. Ya vamos a ver una gráfica por ahí. Entonces se encontraban en la región de la gamma globulina, ¿verdad? Entonces a estas gamma globulinas le llamó anticuerpos. Aunque hay una mezcla de globulinas que se encuentran en el suero, pero la que tiene mayor porcentaje son estas gamma globulinas. Vamos a ver que estas globulinas se desplazan muy lentamente. Lo vamos a ver en la gráfica. Ahora, les mencionaba de que estos anticuerpos se sintetizan por las células plasmáticas que provienen de un linfocito B. Y las vamos a encontrar en diferentes líquidos fisiológicos, ¿va? Por ejemplo, la sangre, más que todo en el plasma, el líquido intersticial, que es el líquido que está entre cada célula, el líquido sinovial, que es el que permite el movimiento de las articulaciones, en la saliva, en las lágrimas, en la mucosa intestinal, ahí hay inmunoglobulinas. Entonces, en general, las inmunoglobulinas son capaces de reconocer antígenos y van a actuar de manera específica. ¿Qué quiere decir que actúan de manera específica? Que si digamos que llegó, hablemos del COVID, llegó el COVID, produjo la infección en el humano, le produjo la enfermedad, esos anticuerpos van a estar dirigidos contra el COVID y no contra, por ejemplo, el virus de la influenza o el virus del catarro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es específica. Quiere decir que ese anticuerpo se produjo a raíz de ese estímulo de un antígeno que era propio de él, ¿verdad? Entonces, se van a formar unos complejos que son estables. Acordémonos, la unión antígeno-anticuerpo es un complejo inmune, ¿verdad? Entonces, también se van a formar estos anticuerpos a lo que llamamos respuesta humoral. Cuando el anticuerpo reacciona con el antígeno que le dio origen, es una respuesta humoral de tipo específico. Bueno, entonces veamos acá, recordándoles que los anticuerpos son proteínas, pero también tienen una parte, lo vamos a ver más adelante, de carbohidrato. Por lo tanto, decimos que son glucoproteínas. Se encuentran en la circulación, en las secreciones biológicas que ya les mencioné, y los valores en el adulto oscilan entre 88 a 1800 miligramos por litro. Entonces, habíamos hablado que cuando se hizo esta separación a través de la electroforesis, aplicando un campo magnético, se separaron estos anticuerpos, pero en general se llaman gamma globulinas totales. Esa cantidad de anticuerpos se llama gamma globulinas totales. Y esto le permite al clínico hacer diagnóstico no solo de enfermedades infecciosas, va a determinar los anticuerpos, por ejemplo, en un paciente que ha tenido fiebre tifoidea, una enfermedad viral, como en este caso el COVID, enfermedades tumorales también, enfermedades neoplásicas, porque los anticuerpos en enfermedades neoplásicas van a producirse en exceso. Por ejemplo, un mieloma. Ustedes saben que en la médula ósea se producen las células madre y de ahí deriva la línea mieloide y linfoide. Entonces, en un mieloma, ¿qué significa? Que hay una producción excesiva de células plasmáticas. Les decía que los anticuerpos se van a utilizar para diagnóstico de enfermedades infecciosas. Hablamos del COVID, hablé de la fiebre tifoidea, cómo se mide la respuesta de anticuerpos. Para los tumores también, ¿verdad? Enfermedades neoplásicas, les hablaba del mieloma, ¿verdad? Cuando hay una excesiva producción de linfocitos B, entonces se produce un solo tipo de anticuerpos y eso no es conveniente porque esta cantidad de anticuerpos en exceso que hace mata a los glóbulos rojos. Entonces hay signos clínicos, entonces el médico va a indicar
hacer un diagnóstico de algún tipo de anticuerpos que va a salir aberrante. Por ejemplo, se van a determinar, por ejemplo, pueden haber cadenas livianas en la muestra, en orina, y eso no es normal porque la inmunoglobulina tiene que estar completa con su cadena pesada y con su cadena liviana, ¿verdad? Entonces pueden encontrar cadenas livianas en una muestra, entonces eso ya no es normal. Entonces, para el tratamiento médico también, y para determinar inmunodeficiencias primarias o secundarias, por ejemplo, hay niños que nacen con trastornos en la producción, por ejemplo, de alguna inmunoglobulina, y eso lo hace que sea susceptible a muchas infecciones. Y la secundaria que es adquirida, aquí no hablamos en este caso del VIH, sino que podemos hablar, por ejemplo, una inmunodeficiencia primaria, secundaria, por una enfermedad, como le dijera, debilitante, por ejemplo, una diabetes, o cualquier otra enfermedad que haga que el paciente no esté con su función normal del organismo. Entonces lo hace susceptible a infecciones. Un paciente con diabetes, ¿qué es lo que tiene? Tiene glucosa en sus líquidos, en su sangre, en su orina. Entonces eso lo hace susceptible a cualquier tipo de infección. En el caso de los tratamientos con anticuerpos, por ejemplo, se habla de, por ejemplo, de envenenamiento por ejemplo, cuando una serpiente pica a una persona o un alacrán, ¿verdad? Entonces se tienen esos anticuerpos preformados. Por ejemplo, en el caso, una cosa de la rabia es la vacuna y otra cosa es el suero antirrábico. Cuando hablamos de un suero hiperinmune, quiere decir que es un suero que lleva anticuerpos. Por ejemplo, en la vacuna antirrábica, se pone la vacuna antirrábica y se espera un tiempo de meses para que aparezcan los anticuerpos. Pero si se necesita de emergencia un suero antirrábico, ya se aplica el suero que ya tiene los anticuerpos, ¿verdad? Igual para las hepatitis también, hepatitis B. Ha habido un contacto en el laboratorio o hubo una transfusión, entonces la persona se expuso al virus. Entonces, antes de que el virus se fije a los receptores celulares, se pone el anticuerpo para que lo neutralice, se una a él y lo elimine. Igual tenemos la tetanogamma, que es para el tétanos, ¿verdad? Es un antisuero, es un suero con anticuerpo ya formado. Entonces, para que ustedes vean que ahí va el tratamiento también con anticuerpos. No solo sirve para diagnóstico, sino que también para tratamiento. En este caso, pues, de estas enfermedades o afecciones producidas por alguna bacteria. Digamos que es una persona que lo ha picado un alacrán, se tiene también el suero que tiene anticuerpos. Pasemos a la siguiente, licenciado, por favor. Bueno, entonces los anticuerpos son moduladores de la respuesta inmune. Aquí es lo que yo les explicaba, la separación. Tenemos a los dos lados las gráficas, ¿verdad? En donde se ha tirado esa gráfica a través de la separación de las proteínas del suero utilizando un campo electromagnético. Entonces, normalmente se ven los trazos. A la izquierda sería el trazo normal, ¿verdad? De un contenido de proteínas del suero. A la izquierda está normal. Pero a la derecha ven ustedes en la gráfica este pico que está acá elevado, nos está indicando que hay una anomalía en las proteínas del suero. Entonces, todo esto se tiene que observar aplicando la electroforesis, que vean ustedes que sirve para diagnóstico clínico, por ejemplo, en mieloma múltiple. En la gráfica de la izquierda tenemos lo normal de las proteínas del suero. Y vean ustedes acá a la derecha, ya esta línea amarilla ya nos está indicando que no es igual, ¿verdad? Aquí, y vean ustedes acá la electroforesis ya teñidas las bandas, como es que tiene que dar normalmente. Ahora, ¿qué pasa en el mieloma múltiple? Les decía, en la médula ósea, que es la sustancia roja del hueso, se produce toda la línea mieloide y linfoide, pero vean ustedes el crecimiento aberrante de los linfocitos. Entonces nos está produciendo una gran cantidad de anticuerpos. Lo mismo en los casos de agamaglobulinemia. A quiere decir sin.
sin producción de algún tipo de inmunoglobulina. Entonces, hay deficiencia en la producción de esas inmunoglobulinas o hay niveles inferiores a lo normal. O por otro lado, cuando están produciendo anticuerpos en exceso, eso ya no es normal, ¿verdad? Entonces tienen que medir los niveles de anticuerpos que estén normal, si no se da un tratamiento también en estos casos. Veamos la siguiente, por favor. Los anticuerpos también tienen funciones de reconocer el antígeno, ¿verdad? Para poderlo neutralizar y eliminar. Entonces, por ejemplo, el linfocito B, de por sí, un linfocito B maduro va a tener dos tipos de anticuerpos. Va a tener la inmunoglobulina B y la inmunoglobulina M, ¿verdad? Entonces, a través de estos anticuerpos, el linfocito puede reconocer antígenos. Y después puede evolucionar a célula plasmática, que es la que produce los anticuerpos, como lo vemos en la diapositiva del centro, ¿verdad? Entonces, el linfocito B puede reconocer antígenos, no solo el macrófago, no solo el neutrófilo, sino que él puede reconocerlo porque tiene inmunoglobulinas de superficie que ya las tiene. Entonces, más adelante vamos a ver cuando se trata de un linfocito maduro o de un linfocito inmaduro. Entonces, los anticuerpos se van a encontrar siempre como moléculas circulantes, ¿va? Tienen un periodo de vida también útil. No crean que los anticuerpos van a durar años, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos ponen la vacuna antitetánica hay un refuerzo, ¿verdad? Igual, cuando se vacunan a los niños, va a haber una dosis de refuerzo. Entonces, seguimos con las inmunoglobulinas, dijimos que son moléculas proteicas especializadas, producidas ¿por quién, jóvenes? Por las células plasmáticas. Y recordemos que la célula plasmática proviene de un linfocito B, que ha evolucionado. Tiene la capacidad de reaccionar específicamente con el antígeno, y veamos acá la composición de estas inmunoglobulinas. Se llaman glucoproteínas. ¿Por qué? Porque vean que tiene de 82 a 96% de proteínas y tiene de 4 a 18% de carbohidratos. Entonces, además de reconocer el antígeno, van a tener función efectora. Cuando veamos la estructura, vamos a ver a qué se le dice función efectora, porque no solo es capaz de reconocer el antígeno y de capturarlo, sino que también tiene otras funciones biológicas importantes, como es la de estas células del sistema inmune, que también ayuden a la defensa, a los mecanismos de defensa. Vamos a ver la otra, por favor. Otra diapositiva. Entonces se considera que forman del 10 al 20% de las proteínas totales del plasma. Hay albúmina, los anticuerpos tienen ese porcentaje en el plasma. Y se habla de 5 clases o isotipos. Entonces tenemos la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, así se abrevian, IgA, IgE, IgD e IgG. Vean cómo se abrevian. O si ponen inmunoglobulina, o la ponen en esta forma, ¿sí? Es la abreviatura correcta. Y van a tener cada una de ellas funciones específicas. No todos los antígenos van a reaccionar igual con la inmunoglobulina M o con la inmunoglobulina A. Entonces, para eso, pues hay una variedad de antígenos que van a poder, pues, ser contrarrestados por estos anticuerpos. Bueno, y aquí tenemos que se producen unos de 2 a 4 gramos diarios de anticuerpos, igual, se van degradando de la misma forma, y especialmente por el sistema fagocítico mononuclear del hígado. Tenemos también, les decía yo, que hay líquidos tisulares, la saliva, el tracto respiratorio con la mucosa, el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal, el calostro, que es el primer producto después del parto, y por consiguiente la leche materna. Bueno, vamos a ver que el peso molecular también tiene que ver, por eso en ese cuadrito que ustedes van a investigar van a ver el peso molecular, la vida media de cada inmunoglobulina,
¿A dónde es que se localiza? Por ejemplo, la IgM es un pentámero, ¿verdad? Tiene un peso molecular elevado porque tiene 5 monómeros. Cada monómero tiene 2 sitios de unión, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene la particularidad de que atraviesa la placenta. O sea que estamos hablando de inmunidad pasiva. También va en el calostro, en la lactancia materna también. Por otro lado, la inmunoglobulina M no puede atravesar la placenta porque su peso molecular es muy elevado. Y cuando al niño se le detecta al recién nacido inmunoglobulina M en el cordón umbilical, significa que esos anticuerpos no se los pasó la madre porque no atraviesa la placenta, sino que el niño tuvo una infección in útero. Entonces, hay barreras al paso de los anticuerpos. Entonces, hablamos de transitosis cuando, en el caso de la inmunoglobulina G, puede atravesar la placenta para proteger al feto. Bueno, veamos la siguiente, por favor. Bueno, entonces, durante la vida intrauterina no puede producir anticuerpos el niño todavía, sino que los recibe pasivamente. ¿De dónde? ¿De quién? De la madre. Y les mencioné, ¿verdad? La IgM en el cordón umbilical significa una infección in útero. Entonces, ¿por qué puede pasar la inmunoglobulina G a través de la placenta? A través de la transitosis, porque existen en la placenta receptores en los trofoblastos, ¿verdad? Y habíamos hablado del calostro de la leche materna y el niño cuando nace viene con esa inmunidad pasiva y la adquiere también a través de la leche materna. Esos anticuerpos no le van a durar toda la vida, ni todo el año, le van a durar hasta los 6 meses por lo menos. ¿Y qué sucede? Se han fijado que a los niños a los 6 meses empiezan a enfermarse. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos ya le están bajando y entonces él empieza a conocer todos los antígenos que están en el ambiente, ¿verdad? Entonces, y entre más se expongan a los ambientes, a los antígenos, a las personas enfermas, el niño va a pasar también a temprana edad con enfermedades, ¿verdad? Entonces, a los 5 años ya el niño ha desarrollado su sistema inmune. Por eso es que el niño, más bien la producción de anticuerpos, la cantidad de inmunoglobulina es igual que la del adulto. Veamos que los niños, si van a los niños, vaya, lo que dicen gatear, ¿creen ustedes que gatear para un niño es malo o es saludable? ¿Verdad? Cuando los niños se llevan los objetos a la boca, fíjate que todo eso tiene un fundamento psicológico. Cuando los niños se llevan los objetos a la boca, que tienen que estar limpios, todos esos juguetes, todos esos artículos, es porque el niño está madurando sus sentidos, está aprendiendo a conocer con quién, con el sentido del gusto. Por eso lleva todo a la boca. Y cuando el niño empieza a gatear, también está conociendo. Fíjense que allá en Valencia nos decían los oftalmólogos, tenemos muchos pacientes de niños de 7 años. ¿Por qué? Porque le preguntamos a la mamá, ¿y usted lo puso en el suelo a que gateara? No, porque se ensuciaba. Y fíjese que el niño cuando gatea está desarrollando su sentido de la vista, está conociendo todo ese campo que tiene a su alrededor, ¿verdad? Entonces es parte también de la maduración. Veamos la estructura química de las inmunoglobulinas. Les decía, proteína glicosilada, ¿qué significa? Ustedes saben que las proteínas tienen como unidades fundamentales que los aminoácidos. Los aminoácidos hacen una cadena, si es corta, son polipéptidos de cadena corta, si hay polipéptidos de cadena larga, ¿verdad? Entonces, y si es glicosilada, dijimos que tiene grupos también carbohidratos. Entonces, veamos, la mayor parte del porcentaje, 82 a 96%, son cadenas polipeptídicas, que al final ese polipéptido va a formar una proteína. Y los carbohidratos en un porcentaje más bajo. Entonces aquí tenemos representado pues los aminoácidos y cómo se forma el enlace peptídico, ¿verdad? Estas inmunoglobulinas tienen grupos aminoterminales y grupos carboxiloterminales, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura.
Entonces, esta es la estructura química y la estructura básica. Vamos a ver. Ustedes ponen sus brazos y juntan las dos muñecas por el lado de dentro, van a formar una Y, así como la tenemos ahí, con los dos brazos hacen una Y. Entonces, esa es la forma de una inmunoglobulina, ¿verdad? Y vamos a ver por qué tenemos esta estructura. Habrá que comprender de qué están formados estos anticuerpos. Hay enlaces, ¿verdad? Hay enlaces covalentes, hay enlaces más débiles como fuerzas de Van der Waals, enlaces salinos, puentes de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá esta forma que tiene la inmunoglobulina. Vemos que consta de dos cadenas, cadena liviana y cadena pesada. Vamos a tener varias figuras de esta para que vamos a ir comprendiendo un poco más esta explicación. Entonces, ustedes ven, lo que está en amarillo, jóvenes, es la cadena liviana, ¿verdad? Que se representa con una L. Aquí no la tenemos en la siguiente. La L, ¿qué quiere decir? Light, de liviano. Cuando ustedes hablan de comida light, que no van a comer grasa, no van a comer cosas, mucho carbohidrato. Entonces, las cadenas amarillas son las cadenas livianas. Y las verdes son las cadenas pesadas, que representan con una H que significa heavy. ¿Sí? Bueno, entonces vean ustedes que hay puentes disulfuro en el centro. También entre las cadenas, cuando unimos la cadena pesada con la cadena liviana, también hay enlaces disulfuro. Igual en el centro, que es el sitio de unión. Esa es la región de la bisagra. Las inmunoglobulinas no son fijas, no es una Y fija, sino que gira alrededor para poder interaccionar con el antígeno y poderlo atrapar. Entonces, tenemos esta letra B y esta letra C. ¿Qué significa? Que esta es una región variable y la C quiere decir región constante. También abajo, todas estas amarillas son, dijimos, cadenas livianas. Y la verde hasta abajo es cadena pesada. Pero de estas dos porciones de arriba, tenemos que hay porción variable y porción constante. De las dos, tanto de la heavy como de la light. ¿Verdad? Tanto de la pesada, que es la verde, como de la liviana, que es la amarilla. Porque tenemos que ir conociendo esto. Cada parte tiene una función. Tenemos que saber a dónde se une el antígeno. Ya les dije para qué sirve la región de la bisagra. ¿Qué pasa en esta región variable? Donde tenemos las V, tanto de la cadena liviana como la constante, de la pesada. L dijimos que es light y H es high, de pesada. Entonces, ¿qué significado tiene esta porción variable y esta porción constante? Cada una de esas tiene una función en los mecanismos de defensa. Vale, sigamos con... Entonces, vamos a ver, dimos que hay enlaces disulfuro intercatenarios. ¿Qué quiere decir intercatenarios? Entre las cadenas, ¿verdad? Las cadenas livianas, la cadena pesada. Y aquí, igual, en la región de la bisagra. Entonces, veamos la región variable. Dijimos que son estas, ¿verdad? Esta de acá, esta de acá. Las que están como rayaditas, ¿verdad? Son regiones variables. Y las regiones constantes son estas de aquí abajo. ¿No? Son regiones constantes. ¿Quedó claro? Y tenemos los colorcitos para que no se pierdan. En azul, las cadenas pesadas, que son estas. ¿Va? Aquí comienza y sigo con esta. Y las cadenas livianas son estas que están en verdecito. Entonces, en esas porciones variables hay otra región todavía más específica que se llama región hipervariable. La vamos a ver nuevamente. Entonces, aquí tenemos la misma imagen del principio. Aquí lo tenemos un poco más desglosado, ¿verdad? Cada una de las regiones constantes, ¿verdad? Tiene una connotación, ¿verdad? Esta región constante, vimos que esto de arriba es variable, ¿verdad? Lo de arriba, esta parte de arriba, este primer recuadrito son variables, todas estas. Y de ahí estas otras de aquí son
Por ejemplo, la cadena ligera solo tiene una región constante, vean ustedes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Me doy a entender? La cadena ligera, ¿qué es esta? Solo tiene una región constante a ambos lados. Pero la cadena pesada va a tener, dependiendo del tipo de inmunoglobulina, ya sea 3, como en este caso, o puede tener otra más. En algunas inmunoglobulinas habrá 3 constantes y en otras habrán 4 regiones constantes, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ir viendo para que sirve que entre cadena y cadena hay enlaces disulfuro. Aquí lo tenemos, enlaces disulfuro acá. También hay otras fuerzas más débiles, fuerzas débiles como los enlaces de hidrógeno de Van der Waals, los enlaces salinos. Ahora, ¿por qué hablamos de que estas son proteínas glicosiladas? Ajá, porque de esta parte, por aquí va a haber carbohidrato. Pero vean ustedes, hablábamos de los extremos amino terminal y carboxilo terminal. Ustedes saben que las proteínas tienen esos grupos funcionales, el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué función tendrá esta parte de acá? La porción amino. Esta se le denomina la porción de unión al antígeno. Le vamos a explicar. Hablemos ahorita del tamaño de las cadenas. Por ejemplo, estamos hablando de las cadenas livianas, que son estas cafecitas con anaranjado. Son más cortitas. Es una secuencia de 210 a 230 aminoácidos aproximadamente. Pero digamos que la mitad de 210, ¿cuánto es? 105. La mitad va a ser constante y la mitad variable de esta, ¿va? Igual, la cadena pesada ya tiene más aminoácidos, ¿verdad? Va a tener de 420 a 440 aminoácidos dependiendo de la inmunoglobulina. Y solo tiene una región variable. Aquí no podemos hablar de partes iguales porque aquí es más larga esta porción constante, ¿verdad? Entonces, en esta región variable la representamos como B1, ¿sí o no? No, BL es la región variable de la cadena light, de la cadena ligera, ¿sí o no? Esta es la región variable de la cadena heavy, ¿sí o no? H heavy, igual acá. Entonces, en esta región variable hay todavía otra región altamente variable. ¿Qué significa ahí? Que esta región altamente variable tiene una secuencia de aminoácidos todavía más restringida, unos cuantos aminoácidos, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, aquí lo tenemos abajo, se le llama porción FAB, ¿verdad? Aquí en la región variable, se llama porción FAB. Bueno, ustedes ponen sus brazos como una Y, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en medio de la Y va a entrar el antígeno. Es como que ustedes tengan los brazos unidos y pongan una manzana en el centro y la giran. Dijimos que la bisagra, por eso se llama región de la bisagra, porque no es rígida, sino que va a girar para poder capturar al antígeno. Entonces, la porción FAB, que la tenemos aquí en la parte superior, aquí donde se van a unir los antígenos, por eso se le llama FAB. ¿Qué significa? Fragmento de unión al antígeno, como lo tenemos allá, ¿verdad? Entonces, pero siempre dentro de esta región hay una región también altamente variable. Ahora, esta porción inferior, donde está el grupo carboxilo terminal, se llama porción FC, fracción cristalizable, porque cuando los investigadores lograron separar a este monómero, esto es un monómero, lograron separar la porción FAB y la separaron de la región de la bisagra como la tenemos acá. Vieron que esta porción FC se cristalizaba, por el llamaron fracción cristalizable y también que también tiene propiedades biológicas y de otro tipo, que ya no es atrapar el antígeno, pero sí participa en los mecanismos de la respuesta inmune. Vamos a ver la siguiente. Los dominios. Bueno, los dominios vienen a ser igual que la parte anterior, pero vean, se ha visto que hay una estructura tridimensional, ¿verdad? En estas regiones constantes. Se habla de dominio, o sea que esta no es una estructura plana, esta
tridimensional, ¿verdad? Como cuando hablamos de proteínas, tienen estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿verdad? Es como proteínas con algún tipo de forma, como no son planas completamente. Entonces aquí se habla del plegamiento de la inmunoglobulina. Entonces hablamos de que los variables que son estos de acá, de la cadena liviana, BL, y de la cadena heavy, pesada, tienen como función unir al antígeno. Y claro, esta es una reacción específica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este anticuerpo va a estar capacitado para unir al antígeno. Se le llama especificidad. Entonces, dependiendo del isotipo de inmunoglobulina, también así va a ser el antígeno que va a capturar, ¿verdad? Si es un isotipo, por ejemplo, de una inmunoglobulina A, podría estar participando en la captura de bacterias a nivel de mucosas o de virus. Si es una inmunoglobulina E, va a estar tal vez en un mecanismo de respuesta a sustancias alérgicas, ¿verdad? Como el polen, algunos alimentos, ¿verdad? Depende del isotipo de inmunoglobulina, también así va a ser el antígeno para el cual va a estar destinado este anticuerpo. Veamos la siguiente, por favor. Bueno. Entonces los isotipos son esos, ¿verdad? Los 5 tipos de inmunoglobulinas. Seguimos con el monómero y vamos a ver los dominios mutantes. Dijimos que el dominio variable nos va a dar la especificidad del anticuerpo, pero hay unas regiones todavía más específicas que son las regiones hipervariables. Entonces, en este caso tenemos este monómero, algunas que tienen 4 dominios, como en este caso, esta inmunoglobulina, ¿verdad? Tiene 4 dominios, y en este caso, únicamente 3 dominios. Entonces, quienes tienen 3 dominios son la inmunoglobulina G, la IgA y la IgD. Tienen esta morfología. Pero la IgM y la IgE, en este caso, ¿ven? Tienen 4 dominios en este caso. Vamos a ver, entonces cada uno de estos tiene secuencias de aminoácidos diferentes. Hablamos de las regiones hipervariables, ¿verdad? Que son estas que se encuentran acá, ¿verdad? Aquí existe este término dentro de la región hipervariable que se llama CDR. Por aquí están los CDR, que es un grupito de aminoácidos específicos, todavía más reducido. Y ya no hablamos de 200 aminoácidos, no, que son menos, ¿verdad? Entonces, habrá un grupito de aminoácidos acá, al cual se le denomina CDR. ¿Qué significa CDR? Son regiones determinantes de la complementariedad. ¿Qué quiere decir? Que en esa parte específica se va a unir el antígeno propiamente, ¿verdad? ¿Cómo se llama el determinante? Bueno, el determinante antigénico de un antígeno, ¿cómo se llama? ¿Con qué otro nombre se conoce? Le conoce como epitopo. En este caso, estos determinantes de complementariedad de la inmunoglobulina se le va a llamar paratopo. O sea que el epitopo se va a unir con su paratopo y va a haber una respuesta inmune específica, ¿verdad? Entonces se le llama CDR, que son regiones muy discretas de aminoácidos todavía más restringidas que están aquí en las porciones variables de la inmunoglobulina. Veamos la siguiente, por favor. Veamos ahora los isotipos de inmunoglobulinas. ¿Qué son los isotipos? Bueno, son las diferentes variedades que se producen. Por ejemplo, tenemos la inmunoglobulina A, la D, la G, la A, la M, ¿verdad? M, A, G, E y D. Cada una de ellas pues tiene una estructura de acuerdo al gen que le dio origen, ¿verdad? Porque también los genes... ¿Se escuchó lo que habíamos
O vuelvo a repetir, licenciado. ¿Se escuchó? En esa diapositiva en la que estaba, ¿Sí? Lick, ya no se le escuchó muy ¿Sí? bien. ¿No? En esta, lo voy a repetir, en esta, de los determinantes antigénicos. Vale. ¿Se escucha Ajá. ahora? Vale. Sí, se Está bien. escucha. Sí, Vale. sí, se escucha. Vale. Entonces, los isotipos son esas variedades de inmunoglobulina. Hablamos de inmunoglobulina M, la A, la G, la E y la D. Entonces, aquí, ¿cómo es que se producen estas variedades de inmunoglobulinas en cada individuo? Van a haber variaciones de aminoácidos, de la secuencia de aminoácidos en la región constante, ¿verdad? Entonces, la región constante nos va a dar de la cadena pesada, ¿va? De la región constante a la cadena pesada. Ahí van a haber variaciones en las secuencias para tener toda esa variedad. Ahora, dijimos que estos son de isotipos de inmunoglobulinas predominan en cada especie. Porque, ¿qué pasa? Si le inoculamos al humano una inmunoglobulina de un conejo, va a dar una reacción, ¿verdad? Entonces son proteínas capaces de inducir respuesta inmune en otra especie. Igual, si se le inoculan inmunoglobulinas de humano a un conejo, ¿verdad? También va a haber una reacción. Entonces son isotipos de especie que la variación va a estar dada por la secuencia de aminoácidos de la región constante de la cadena pesada. Aquí en este caso tenemos 3 regiones. Bueno, veamos la siguiente. Con respecto a la región de la bisagra, habíamos mencionado que tiene movimiento. No es rígida la inmunoglobulina. Tiene que haber un giro, ¿verdad? Para que pueda acoplarse a su antígeno. Por ahí existe a ese nivel de la bisagra, un poco más arriba en la región, dijimos, hipervariable, unos cuantos aminoácidos que van a formar como un hueco, ¿verdad? Para que gire y pueda buscar al antígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La flexibilidad se la está dando este componente, la prolina, ¿verdad? Entonces va a permitir que la bisagra se mueva, que sea flexible, pero también habíamos mencionado al principio que las enzimas, como la papaína, algunas proteasas, pueden degradarla. Bueno, vamos a ver la otra. Vale, tenemos los isotipos, ya habíamos mencionado que tiene que ver con la secuencia de aminoácidos de la región constante de las cadenas pesadas. Entonces tenemos 5 isotipos que son los que ya les mencioné, la inmunoglobulina A, la G, la M, la D y la E, cada una con su función específica porque también depende del antígeno que la va a producir, ¿verdad? Para que el linfocito B se diferencie de células plasmáticas y pueda producir esa inmunoglobulina especial para ese antígeno. Entonces aquí tenemos pues la región constante de la cadena pesada. Veamos la siguiente, por favor. Aquí tenemos nuevamente. Ahora, estas cadenas pesadas se van a nombrar con letras griegas. De ahí vienen los nombres de las 5 inmunoglobulinas. Entonces, tenemos que se deriva de la letra griega gamma, la inmunoglobulina G, la mu, la inmunoglobulina M, la alfa, inmunoglobulina A, el delta, inmunoglobulina D y épsilon, la inmunoglobulina E. ¿Verdad? Se nombran con estas letras del alfabeto griego. Ahora, de estas 5 inmunoglobulinas, habrán algunas que tienen subclases. No todas tienen subclases. Quienes tienen subclases son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A. Entonces, la inmunoglobulina G tiene 4 subclases. La G1, G2, la G3 y la inmunoglobulina G4. Cada una de estas inmunoglobulinas tienen participación específica en los mecanismos de respuesta inmune. Igual, la inmunoglobulina A tiene 2 subclases,
inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. Esas son las cadenas pesadas para los isotipos. Hablemos ahora de las cadenas livianas. Las cadenas livianas, que son estas amarillas, solo son de dos tipos. Las cadenas ligeras, las amarillas, pueden ser kappa o lambda, siempre siguiendo con el alfabeto griego. Entonces, de cada inmunoglobulina pueden haber dos tipos. Pueden haber inmunoglobulinas que tengan o dos cadenas lambda o dos cadenas kappa. O sea que de cada isotipo hay dos, ¿verdad? Puede haber una inmunoglobulina A con dos cadenas lambda o puede haber una inmunoglobulina A con dos cadenas kappa. Nunca se van a mezclar que una cadena liviana va a ser kappa y la otra lambda. Eso no existe. Tienen que ser del mismo tipo, de cadena ligera. Y pueden existir sus subclases. Por ejemplo, en la cadena ligera lambda pueden haber la lambda 1, la lambda 2 y la lambda 3. Igual, esta es la capa, perdón, capa 1, capa 2 y capa 3. Y en la lambda puede haber también subclases, de la 1 a la 5, ¿verdad? Entonces tiene también que haber esa variedad de estas cadenas livianas o cadenas ligeras. Ahora, aquí la tenemos, ¿verdad? Ya había mencionado eso, que no se puede mezclar, ¿verdad? Aquí de este lado va a estar una cadena kappa y una lambda, no, son dos lambdas o dos capas, ¿verdad? De cada isotipo siempre van a haber dos diferentes. Bueno, los halotipos, esta es otra cosa, ¿verdad? ¿A qué se refieren los halotipos? Vamos a ver, aquí va a haber variación en la secuencia de aminoácidos en la región constante. Acordémonos que la región constante es la porción verde, ¿verdad? Y también en la porción de la cadena liviana. Entonces, los halotipos tienen que ver con la herencia, ¿verdad? Esto ya viene transmitido genéticamente a través de la herencia. Entonces, esto tiene que ver con cada individuo en particular. Entonces, se van a tener, pues, que los halotipos se van a situar en esta región constante de ambas cadenas, de tanto de la liviana como de la pesada. Y esto viene de origen genético, es transmitido, pues, a través de la herencia. Esto se le llama halotipos. Los idiotipos tienen que ver, ya vamos a ver en una diapositiva para que lo comprendamos mejor. Esto tiene que ver con la estructura conformacional de la combinación de los anticuerpos. Veamos, dijimos, esta es la región variable. Y tenemos las regiones hipervariables, tanto de la cadena liviana como de la cadena pesada. Entonces, aquí sería la porción más extraña para el individuo que la produce. Vean que los mismos anticuerpos se pueden transformar en antígenos para un individuo, ¿verdad? Entonces, las inmunoglobulinas con los mismos determinantes pertenecen al mismo idiotipo. Entonces pueden ser producidos por un clon y se tienen acá los antígenos exógenos. Entonces, cada isotipo se puede encontrar en diferentes versiones, según sea kappa o lambda. Entonces veamos acá, lo vamos a entender mejor. Por ejemplo, los isotipos, ¿qué significa? La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A son diferentes, ¿verdad? Los halotipos, las diferencias. El mismo individuo puede tener dos inmunoglobulinas G, pero una inmunoglobulina G fue dirigida para, por ejemplo, el virus de la influenza, y la otra inmunoglobulina G fue dirigida, por ejemplo, para la shigella, agente causal de gastroenteritis, ¿verdad? Entonces, y los idiotípicos, vemos que en la misma inmunoglobulina G se van a producir estas diferencias, los idiotipos.
Con respecto al tamaño, el monómero es una de estas. Este es un monómero. Inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G. Vean un monómero. Cuando tenemos una inmunoglobulina A unida por la porción FC, por las polas, dice el texto, se llama dímero. En el caso de la inmunoglobulina M, dijimos que es una inmunoglobulina que se encuentra en circulación, no atraviesa la placenta, tiene 10 sitios de unión. Cada puntita es la unión para un antígeno, entonces es un pentámero, tiene 10 sitios de unión. Pero no crean que los 10 sitios de unión se van a llenar con los antígenos. ¿Por qué? Porque hay impedimento estérico. Eso significa que el tamaño de los antígenos puede interferir también, ¿verdad? Con la captura con la porción FAB. Entonces, las poliméricas son, por ejemplo, el pentámero, la inmunoglobulina M y el dímero, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la valencia. Por ejemplo, el monómero, la IgD, la IgE y la IgG, nada más tienen 2 sitios de unión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la inmunoglobulina que participa, por ejemplo, en la respuesta inmune primaria? Cuando hay contacto con el antígeno por primera vez, es el pentámero. Esa es la que participa en la respuesta inmune primaria. ¿Por qué? Tiene más oportunidad de atrapar el antígeno, pero dura menos tiempo, ¿verdad? Entonces, en los primeros días de la respuesta inmune primaria se va formando la segunda inmunoglobulina, que es la IgG, que tiene mayor duración. En el caso del dímero, la IgA tiene 2 componentes, ¿verdad? Tiene una cadena de unión en el centro y esta anaranjada que es el componente secretor, ¿verdad? Esta se encuentra como dímero en las mucosas, tapizando las mucosas. Generalmente el monómero, que es una sola, se encuentra en circulación, entonces el dímero se va a encontrar en las mucosas. Hablamos de mucosa digestiva, mucosa gastrointestinal, la mucosa geniturinaria. Entonces, la primera inmunoglobulina que participa en la respuesta inmune primaria es la IgM. Y después participa la IgG, que es la que aparece en la respuesta inmune secundaria y tiene mayor duración. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, hablamos de la valencia, ¿verdad? La IgM tiene 10 sitios de unión, la IgG tiene 2. La IgA son 2 monómeros unidos por las colas y tiene este componente secretor, que es esta forma de S, que eso la protege, ¿verdad? En las mucosas, la inmunoglobulina A tapiza las mucosas e interfiere con el establecimiento de virus y de bacterias en la mucosa. Entonces, el componente secretor le va a ayudar también a que resista algunas proteasas. Hay bacterias que producen proteasas que degradan, la rompen acá. Entonces, ahora, la forma de ella de los anticuerpos. Bueno, esto se observó al microscopio electrónico, se observó que había una región flexible, que es la región de la bisagra en el centro, ¿verdad? Entonces, esto se le llama también gozne. Entonces, la inmunoglobulina no es rígida, puede adoptar una forma diferente, en forma de Y o en forma de T. La cosa es mover esas 2 porciones variables para poder buscar el antígeno, encontrarse con el antígeno, ¿verdad? No es que el antígeno va a llegar directamente ahí, sino que la inmunoglobulina tiene que buscar el antígeno, ¿verdad? Para poderlo formar el inmunocomplejo que después sea eliminado por los mecanismos de la respuesta inmune. Entonces, una región flexible. Ahora, ¿cuál es el origen de la diversidad de los anticuerpos? Bueno, dependiendo del antígeno, ¿verdad? Hay antígenos que son timo independientes y otros que son timodependientes, ¿verdad? Los antígenos timo independientes no necesitan ser procesados por una célula presentadora de antígenos, por un macrófago y ser presentados al linfocito T, sino que directamente se van a estimular, ¿verdad?, a la producción de una cantidad de citocinas que son las que van a dar todo ese cuadro clínico. Por ejemplo,
estos antígenos no son de naturaleza proteica, que son los mejores antígenos, sino que son polisacáridos, ¿verdad? Entonces, se unen de una manera aberrante al linfocito y esto estimula una cantidad de citocinas que va a dar el cuadro clínico. Ahora, las células B tienen capacidad también de reconocer el antígeno. Acordémonos que en la superficie del linfocito B tenemos dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina M, ¿verdad? Entonces la inmunoglobulina D está como para controlar pues la llegada de los antígenos para llevárselos al linfocito B. Vamos a ver la siguiente. Bueno, para la producción de todas estas inmunoglobulinas, esto tiene un control genético, ¿verdad? Entonces, también hay receptores y marcadores de superficie celular, porque el antígeno tiene que activar todos estos sistemas. Activa los linfocitos B, después activa los linfocitos T. Entonces, por ejemplo, los macrófagos tienen receptores de superficie para la porción FC de la inmunoglobulina. Entonces, hay receptores y marcadores que van a ser activados para poder iniciar una respuesta. Entonces, de ahí que el linfocito B tendrá que diferenciarse a células plasmáticas que produzcan anticuerpos. Puede participar una CPA, una célula presentadora del antígeno, que es un macrófago, y también va a inducir la producción de inmunoglobulinas. Cuando el linfocito B ya conoció la primera vez el antígeno, va a quedar programado con células de la memoria, de tal manera que en el segundo encuentro ya la respuesta no va a ser muy lenta, sino que va a ser más rápida. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, la diversidad está en la región variable. Y aquí se tienen dos teorías. ¿Por qué tantos anticuerpos? ¿Verdad que hay dos teorías? La teoría de la línea germinal y la teoría de la variación somática, ¿verdad? Dice la teoría de la variación de la línea germinal que esto se produce por herencia, ¿verdad? Por un proceso mendeliano. Igual, pues, que eso se trae en los óvulos y espermatozoides y a través de la herencia ya se tienen programada toda esa cantidad de inmunoglobulinas que se va a producir. Imagínense cuánto antígeno tiene la persona que está en contacto durante toda su vida, ¿verdad? Entonces, la teoría de la línea germinal, eso explica, ¿verdad? Que eso ya viene programado. Pero ¿cuántos anticuerpos tendrá que producir? Porque puede haber una inmunoglobulina G para una cantidad de bacterias, de microbios, ¿verdad? No solo para uno en específico. Entonces, ¿qué cantidad de anticuerpos tendrá capacidad de producir el organismo? Pues ya viene ese control a través de la herencia. Y la teoría de la variación somática dice, no se necesita tanto anticuerpo. Se pueden tener una cantidad pequeña de anticuerpos o de genes, más bien, de genes que muten, de genes que muten, que se mezclen, que se recombinen y van a producir otros nuevos, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere pues la diversidad de anticuerpos que se producen durante el transcurso de toda la vida de una persona. Estar en contacto, reconocer y después, al segundo encuentro, pues ya tener los mecanismos de respuesta más inmediatos, ¿verdad? Entonces se tienen estas dos teorías con respecto a la producción de todos estos componentes que son las inmunoglobulinas. Vamos a ver. Aquí tenemos el repertorio de los anticuerpos, ¿verdad? ¿Cómo reconocer todos los antígenos posibles? Todos, no solo antígenos, digamos, producidos por microbios, sino que a veces antígenos que no son propios antígenos, por ejemplo, los alergenos, ¿verdad? El polen de las plantas, un alimento, todo eso son antígenos. Un medicamento, pues la penicilina. Entonces, ¿cómo reconocer toda esa cantidad de antígenos, además de los virus, bacterias, hongos, parásitos que existen? ¿Verdad? Entonces, se dice que tiene el control, pues, entre estos genes, ¿verdad? Para que se produzcan toda esa variación de estos anticuerpos durante toda la vida
de la persona. Bueno, sigamos. Entonces veamos esta BDJ significa que todos estos genes en el repertorio de los mecanismos del individuo tienen que ver. La B significa variabilidad, D diversidad y la J unión, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar qué es variabilidad y qué es diversidad. No es lo mismo, ¿verdad? Variabilidad es diferenciar entre individuos, ¿verdad? Por ejemplo, el tipo de sangre. No todas las personas van a aceptar un tipo de sangre, por ejemplo, el ARH positivo, no. Son del mismo género, son de la misma especie, del mismo género humano, pero cada quien tiene su tipo de sangre, ¿verdad? Entonces, eso nos indica la variabilidad, diferencias entre individuos o incluso diferencias entre poblaciones, ¿verdad? No es lo mismo una persona que haya nacido en Europa, ¿verdad? A una persona que haya nacido en Guatemala. La raza tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver pues con la variabilidad, diversidad y la unión. Entonces aquí tenemos nuevamente el control. El control genético es producir anticuerpos de diferente especificidad, ¿verdad? Vimos que la inmunoglobulina puede ser una inmunoglobulina G para una bacteria, otra inmunoglobulina G para un virus. Entonces, no es que la misma inmunoglobulina va a ser para todos, ¿verdad? Tiene que ver especificidad. Entonces, ¿cómo es que el organismo va aprendiendo a reconocer? Sí, es un aprendizaje, ¿verdad? Por eso es que el niño cuando nace, bueno, empieza a conocer todos los microbios, de tal manera que a los 30 años ya conoció todo, ¿verdad? Entonces, el organismo aprende, ¿por qué? Porque los antígenos le enseñan a montar todos esos mecanismos de respuesta. Y esto tiene que ver también con la diversidad de las regiones variables, ¿verdad? La secuencia de aminoácidos, también el entrecruzamiento de genes. Entonces, el sistema inmune se tiene que ir desarrollando, ¿verdad? Ir aprendiendo de todas esas mutaciones y recomendaciones durante el desarrollo de este sistema. El cambio de clase, bueno, depende del antígeno, ¿verdad? El linfocito B va a tener la capacidad de producir los tipos de inmunoglobulina que sean necesarios, pues dependiendo si es un antígeno timo dependiente o timo independiente. Los antígenos timo independientes, por ejemplo, son polisacáridos que no son muy buenos antígenos. Tienen la capacidad de estimular la producción principalmente de inmunoglobulina M. Directamente pueden activar el linfocito B sin pasar por una presentación del antígeno como lo tenemos a la derecha con la CPA, que puede ser un macrófago. Entonces, produce inmunoglobulina M, ¿verdad? Pero eso no es de larga duración, eso no es protectora. Pero los antígenos quimodependientes, sí, ¿verdad? Ya está la participación de una célula presentadora de antígeno, ¿verdad? Ya hay estimulación para que el linfocito B haga el cambio de clase de inmunoglobulina dependiendo el tipo de antígeno que se presente. Se produce la célula de la memoria, que es cuando el linfocito B queda programado para que en el segundo encuentro la respuesta sea más rápida, ¿verdad? Y se produzcan más anticuerpos. Entonces, el cambio de clase también lo induce el antígeno, dependiendo pues la forma como es degradado o capturado por los mecanismos de respuesta inmune. Damos la siguiente, por favor. Entonces vean que los antígenos que no son procesados por un macrófago, que no son presentados al linfocito T, producen inmunoglobulina M que no va a ser específica. Esa inmunoglobulina M no va a proteger para el mismo antígeno que la produjo en ese momento, ¿verdad? Entonces, el cambio de clase después, cuando hay una presentación por la célula CPA, por el macrófago, ya puede inducir a producir una inmunoglobulina G o una A o una D o una E, ¿verdad? Entonces se va a incrementar la especificidad del anticuerpo cuando la presentación del antígeno.
Y aquí también, lógicamente, van a participar citocinas que tienen que ver con la estimulación de los macrófagos, con la maduración de los linfocitos para que evolucionen a célula plasmática y se produzcan pues ya los anticuerpos específicos para cada caso. Veamos la otra, licenciado, por favor. Los receptores, vaya. Entonces veamos que para las inmunoglobulinas tienen que haber receptores que son sitios específicos, ¿verdad? Son proteínas de membrana, la pueden tener los macrófagos, los eosinófilos, los linfocitos, ¿verdad? Para que la inmunoglobulina pueda actuar. Y así tenemos los receptores, en este caso se conoce como CD64, pero es lo mismo, ¿verdad? La fracción FC de la inmunoglobulina, la porción cristalizable, la terminación amino, ¿verdad? De la inmunoglobulina G con su receptor 1. Entonces esto se encuentra, este receptor para la inmunoglobulina G en la superficie del macrófago, en las células dendríticas, en los neutrófilos, en los eosinófilos. Entonces, para que la inmunoglobulina pueda actuar con estas células, tiene que tener un receptor para que se potencie la degradación de ese antígeno. Igual, la fracción de la cristalizable para la inmunoglobulina G, el receptor 2A, se encuentra en plaquetas, que también se le conoce como CD32, y también se encuentra en células de Langerhans. También en células cebadas, eosinófilos, basófilos, músculo liso, células de Langerhans, hay un receptor para la inmunoglobulina E, se llama receptor 1 de inmunoglobulina E. Entonces, todas estas células tienen que tener esos componentes de membrana para que la inmunoglobulina se pueda unir y pueda montar una respuesta, ¿verdad? Para poder controlar a ese antígeno. Tienen que haber receptores de superficie. Igual aquí tenemos, en esta imagen, ¿verdad? Tenemos una célula presentadora de antígeno, el APC. Y tenemos, vean ustedes, en la parte superior, bueno, tenemos dos inmunoglobulinas, las verdes. Vean, ¿a dónde es que está unido el receptor, que es el azulito y aquí el moradito? Con la porción FC, la porción cristalizable ¿de quién? De la inmunoglobulina. Y vean ustedes las dos porciones FAB, ¿para qué quedan? Quedan libres para poder capturar el antígeno, ¿sí o no? Una vez que el antígeno se acopla a la porción FAB, donde se une con su antígeno, entonces ya empieza a activarse el mecanismo de la célula presentadora de antígeno. Igual, tenemos en la diapositiva de la derecha, igual la porción FC unida a la membrana del mastocito, ¿verdad? En donde el antígeno está aquí en azul. Una vez que el antígeno se une, va a activar las moléculas de superficie y va a estimular a que se degranule. Puede ser un basófilo, una célula cebada, un mastocito. Entonces, estos, vean los gránulos que contienen aminas vasoactivas, la histamina, la histidina. Todas estas aminas vasoactivas que van a producir los fenómenos biológicos, la vasoconstricción, van a producir la secreción de histamina que produce reacciones alérgicas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la primera vez quedó sensibilizado el mastocito. Quiere decir que llegó el antígeno, se fijó con su porción FC a la superficie del mastocito. En la primera vez no pasa nada. La segunda llegada del antígeno, eso le puede producir a alguien que comió camarones, que come maní, o le pusieron una penicilina y no sabía que era alérgico al medicamento. La primera vez se sensibiliza el mastocito. ¿Qué quiere decir? Que la inmunoglobulina E llegó y se unió por su porción FC a la superficie del mastocito. Quedó sensibilizado el mastocito y el individuo. En el segundo encuentro con el antígeno viene la reacción alérgica que puede llegar a producir un shock anafiláctico y puede ingresar a la persona en el hospital, ¿verdad? Por esta cantidad de aminas vasoactivas que se han liberado. Veamos ahora las inmunoglobulinas. Bueno, dijimos que son 5 inmunoglobulinas.
¿verdad? Vamos a hablar un poco de ellas. La inmunoglobulina G es la que más abunda en el suero. Tiene una vida media un poco más larga que las otras. Vamos a ver que esté presente un 85% y es activa contra una gran cantidad de microorganismos. Bacterias gram positivas, virus, bacterias, hongos, parásitos. Habíamos mencionado que hay 4 subclases de la IG1, IG2, IG3, IG4, cada una de ellas con su participación en los mecanismos de respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en la cual radican estas subclases? En la secuencia de la cadena gamma. ¿Y cuál es la cadena gamma, niños? La cadena pesada de la inmunoglobulina. ¿Se acuerdan de la cadena pesada? Entonces, ahí van a radicar esas diferencias para que se dividan en 4 subclases. Vamos a ver la otra, por favor. Dijimos que predomina en la respuesta inmune secundaria, es lo que yo les explicaba, ¿verdad? El primer encuentro con el antígeno, la respuesta es más prolongada, se produce IgM, pero el segundo encuentro es más rápido, menos de una semana, se incrementa el nivel de anticuerpos y la inmunoglobulina que predomina es la IgG. Aquí tenemos el monómero de IgG, tiene la particularidad de que atraviesa la placenta, o sea que participa en la inmunidad pasiva. Ahora, digamos que estos son los segmentos constantes. El CH2, dijimos, aquí comienza, dijimos que estas regiones serían dominios, ya esta sería la región variable y constante, entonces se llaman dominios. Hay inmunoglobulinas que dijimos que solo tienen 3 dominios y en el caso de la inmunoglobulina G4. Estos se van a numerar, si tiene 4 sería C1, C2, CH3, CH4. ¿eh? Aquí dijimos que hay porción carbohidratos. Entonces, CH2, CH3, CH4. Entonces, la particularidad de este dominio CH2, en este caso, va a fijar el complemento. Como aquí hay residuos de carbohidratos, esto le facilita que sea afín con el agua, ¿verdad? O sea que en solución, en un medio acuoso le facilita para poder activar el complemento. Entonces, la porción CH2 fija el complemento. Entonces, tiene un periodo más largo que otras inmunoglobulinas, tiene 23 días de vida media, ¿verdad? Vamos a ver. La siguiente, por favor. La función efectora. Bueno, las inmunoglobulinas pueden tener función efectora cuando dimos que el linfocito B tiene unido en su membrana a la inmunoglobulina D y a la inmunoglobulina M. O pueden estar, en este caso, libres en los fluidos. Estas son funciones efectoras. Pueden estar unidas a la membrana, como en el linfocito B, maduro, o pueden estar libres en los fluidos. Hablábamos que unas circulan en el plasma, otras que están en las mucosas. Y las funciones biológicas van a ser la porción FC, donde está el grupo amino, el grupo carboxilo, van a activar el complemento. Van a producir reacciones de aglutinación y en este caso también van a entrar al mecanismo de citotoxicidad mediada por anticuerpos. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos, por ejemplo, una célula. En celeste tenemos el antígeno, ¿verdad? Entonces, los linfocitos NK son las células naturales asesinas, natural killer, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la célula está fijada con su porción FAB unida al antígeno, puede activar a las células NK para que la célula NK pueda destruir esa célula parasitada, puede ser en este caso por virus. Por eso se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos, porque la natural killer va a destruir a esta célula que está siendo invadida por un antígeno a través de ese anticuerpo. Estas son funciones biológicas que ya lo efectúa la inmunoglobulina, ya no con la porción FAB, pero también con la porción FC, porque ya la tiene en la membrana de la célula NK. También se producen reacciones de neutralización. Esta es una reacción de neutralización, la que tenemos a la derecha, ¿verdad?
tenemos los anticuerpos en azul. Y tenemos, por ejemplo, puede ser una bacteria o un virus. ¿Qué es lo que hacen en este caso los anticuerpos? Lo van a rodear, ¿verdad? Lo van a neutralizar. Aquí en este caso, pues han formado una malla, una red, ¿verdad? Lo han como localizado a todas estas partículas que pueden ser virus, pueden ser bacterias, lo han neutralizado. No lo han dejado libre para que continúe. Vean cómo han rodeado los anticuerpos en celeste a la partícula, ¿verdad? Lo neutralizan, lo evitan que siga invadiendo. Y en este caso, la opsonización también es lo mismo, ¿verdad? Cuando el anticuerpo recubre a la partícula. Cuando es recubierto por anticuerpo, es más fácilmente fagocitado por un macrófago, ¿verdad? Entonces vemos acá en amarillo que el anticuerpo ha recubierto esta partícula amarilla. No, aquí está. El rojo está recubierto. Este es el fagocito, el amarillo. Entonces, una vez que esta partícula ha sido recubierta por anticuerpos, es más... Esto se le llama opsonización. La opsonina son anticuerpos en este caso, pueden ser fracciones del complemento, pero en este caso estamos hablando de anticuerpos. Recubre a la partícula infecciosa para que sea fácilmente digerida por un fagocito, en este caso la célula amarilla. Entonces, de esta forma, pues, la inmunoglobulina va a este caso. Aquí tenemos la reacción de neutralización también, ¿verdad? Lo que hacen es como no permitir el ingreso del virus a la célula. Aquí lo tienen los anticuerpos detenidos, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues el virus de Epstein-Barr. La inmunoglobulina A representa un 10% del total de las inmunoglobulinas y dimos que es un dímero. Si ustedes lo dividen a la mitad, es un monómero. Como tal, puede circular en sangre, pero el dímero se encuentra en las mucosas, ¿verdad? Entonces dijimos que está unido por la porción FC, por las colas, tiene un componente secretor que dijimos que lo protege de la degradación. Hay algunas bacterias que producen enzimas que llaman proteasas, que lo que hacen es degradar el dímero y lo inactivan, ¿verdad? Entonces el componente secretor le protege de esa degradación. También ahí tiene la cadena J, el componente de join, de unión, ¿verdad? La pieza secretoria y la cadena de unión que es la J. Entonces, esta inmunoglobulina A, ¿dónde se va a encontrar principalmente? En las mucosas, ¿verdad? En esa zona húmeda en donde hay mucosidades, por ejemplo, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo que hacen? Si es un tracto respiratorio, veamos, está la mucosa, ¿verdad? Atrapa las bacterias y los cilios que están en el tracto respiratorio, ¿verdad? Van a barrer ese moco contenido con bacterias y de esa forma lo elimina, ¿verdad? Entonces, pues la inmunoglobulina A se encuentra en las mucosas, también se encuentra en la saliva, en la leche, pero me refiero a leche materna, y las lágrimas, ¿verdad? Las lágrimas también tienen lisozima. Es importante la IgA en el tejido linfoide, ¿verdad? De las mucosas se llama MAL. MAL significa tejido linfoide asociado a mucosas. Así se llama el tejido linfoide. Veamos la otra, por favor. Bueno, el componente de secreción, dijimos el componente secretor. También la inmunoglobulina A puede activar la vía alterna del complemento. Este es el calostro. Dijimos que la primera secreción después de que la madre da a luz, ¿verdad? Entonces es muy rica en inmunoglobulinas. También la inmunoglobulina A va a tener receptores en monocitos, en los linfocitos y en los polimorfos nucleares. Y habíamos mencionado pues que se dividen en dos subclases, la IgA1 y la IgA2. Veamos la siguiente, por favor. Sí, el gosne, ¿verdad? La cadena join de unión puede ser degradada y el dímero lo rompe y lo inactiva, ¿verdad? Pero para eso sirve el componente secretor para protegerlo, ¿verdad? Es más resistente la subclase A2 que la A1, ¿verdad? A la acción de estas proteasas que son enzimas que degradan proteínas. Ya habíamos mencionado que el 90% de la IgA es un monómero, ¿verdad? Que se encuentra como dímero, ¿a dónde? En las mucosas, ¿verdad?
es la primera línea de defensa de las mucosas y también participa como aglutinación de microorganismos, antagoniza toxinas y enzimas y va a impedir la replicación de los virus. Entonces vean qué importante es la inmunoglobulina A. Veamos la siguiente, por favor, la M. Dijimos que es el pentámero, es la que se produce en la respuesta inmune primaria. ¿Por qué el pentámero? Porque tiene 10 sitios de unión, ¿verdad? Entonces, es la principal inmunoglobulina de esta respuesta. Se encuentra en el espacio intravascular. Por su tamaño, por su peso molecular, no puede salir a tejidos, ni mucho menos va a atravesar la placenta, ¿verdad? Entonces, las dos inmunoglobulinas que activan el complemento a través de la vía clásica son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, pero es mejor la inmunoglobulina M. ¿Por qué? Porque tiene más sitios de unión, ¿verdad? Entonces también va a aglutinar eritrocitos y va a aglutinar bacterias, ¿verdad? Ese es el mejor aglutinógeno, la inmunoglobulina M. Pero en el tipeo sanguíneo es el aglutinógeno que se detecta. Entonces tenemos anticuerpos naturales contra el grupo sanguíneo, la inmunoglobulina M. Veamos la siguiente, por favor. Tenemos el pentámero. La inmunoglobulina D casi no tiene mucha participación, ¿verdad? Está en poca concentración. Y dijimos que se encuentra en la membrana del linfocito B, junto con la M. Y hablamos de un linfocito maduro, ¿verdad? Linfocitos maduros vírgenes que no han encontrado todavía su antígeno. Poseen IgD en su membrana. Y esta IgD lo que hace es como controlar el trabajo del linfocito, ¿verdad? Si encuentra un antígeno, pues avisa que ahí está el antígeno, ¿verdad? Entonces, también participa en la tolerancia a los antígenos propios en la vida uterina. Ahora, los linfocitos que poseen, linfocitos B que poseen IgM e IgD, se van a transformar en células plasmáticas para la producción de anticuerpos. Veamos si hay otra inmunoglobulina, la E. Esta es la que se encuentra en menor proporción en el suero. Bueno, está aumentada en reacciones alérgicas, ¿verdad? En enfermedades por el mintos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que la IgE va a participar en el fenómeno de sensibilización en personas alérgicas. Hayamos mencionado en la anterior diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, un mastocito con los gránulos, una célula cebada. Tenemos la IgE en el primer encuentro. Si alguien comió camarones o comió pescado o algún alimento o un medicamento o se expuso al polvo, ¿verdad? Le dio una rinitis alérgica, bueno, la primera vez se expuso, no le ocurrió nada, ¿verdad? Hablemos de una cosa más seria, veamos que comió una proteína, un maní o comió mariscos. La primera vez que comió no le pasó nada. Pero ¿qué pasó? Se sensibilizó el mastocito. ¿Qué quiere decir? Que llegó la inmunoglobulina E y se fijó con su porción cristalizable al receptor del mastocito. Y ahí quedó. Coma camarones la segunda vez, o pescado, o huevo. Entonces sí, quedó sensibilizado y entonces directamente llega el antígeno y se fija. Entonces ocurre la desgranulación. Entonces todas estas aminas vasoactivas contenidas en el citoplasma del eosinófilo se van a liberar y van a producir todo ese cuadro de una reacción alérgica, ¿verdad? Puede haber hasta vasoconstricción y si la persona no se atiende rápidamente puede morir de un shock anafiláctico. Entonces hay mediadores de la inflamación, aminas vasoactivas con histamina y histidina que se liberan, ¿verdad? Cuando tiene contacto el antígeno con la inmunoglobulina E, en este caso. Aquí lo tenemos nuevamente, ¿ven? Los gránulos, ¿verdad? Se liberan y producen todo ese cuadro clínico, ¿verdad? Producen inflamación, producen ese urticaria, esa comezón, ¿verdad? En el caso de los helmintos, vean ustedes los helmintos, hay helmintos que son macroscópicos, ¿verdad? Los gusanitos que se ven en las heces se pueden ver sin microscopio, y son grandes. Entonces, o digamos un macrófago no puede ingerir una larva de ese tipo, ¿verdad? Los macrófagos son microscópicos. Entonces, si el helminto es muy grande, vean que el macrófago no lo puede engullir, o en este caso el eosinófilo no le puede hacer nada. Entonces,
¿Qué es lo que hace? Aquí lo que va a hacer, va a liberar sus gránulos a la cutícula junto con la inmunoglobulina E, ¿verdad? Está la inmunoglobulina E en las reacciones parasitarias, ¿verdad? Entonces se ha unido a la superficie del helminto en este caso. El anticuerpo no puede hacer nada todavía, ¿verdad? Llega el eosinófilo, se une a la porción Fc del anticuerpo y entonces sí es estimulada la membrana de esta célula y se liberan esas aminas o esos componentes, son gránulos enzimáticos que lo que van a hacer, no pueden engullir al helminto, le van a dañar la cutícula y de esa forma destruyen al parásito, ¿verdad? Bueno, es de esa forma que mueren los helmintos utilizándose la fuerza de los eosinófilos. Las funciones de las inmunoglobulinas así en general, bueno, primero, localizar un antígeno para aglutinarlo, neutralizarlo o inmovilizarlo, como lo vimos en la diapositiva, ¿verdad? Entonces va a haber una reacción biológica, si es eliminación de gránulos, de granulación, con la finalidad de destruir a este antígeno, ¿verdad? Como en el caso del helminto. Pueden unir flagelos, ¿verdad? La neutralización, evitando, atrapando al virus o al microbio, evitando que se vaya a unir a membranas celulares y pueda causar daño, ¿verdad? Pueden activar también la fagocitosis, ¿verdad? A través de la inmunoglobulina G. Dijimos de que la fagocitosis se estimula cuando el anticuerpo ha recubierto al microbio, a la partícula, lo va a hacer más apetecible para que sea ingerido, ¿verdad? Se va a activar el complemento también. Y en este caso, las inmunoglobulinas, hablamos de la inmunidad pasiva de la madre al feto o de la leche materna, van a proteger al feto y al lactante, ¿verdad? Por lo menos durante los primeros 6 meses de vida, mientras él empiece a reconocer todos los microbios, todos los bichos que existen en el ambiente y él puede ir formando sus propios mecanismos de respuesta, ¿verdad? Sus propias defensas. También va a incrementar la quimiotaxis, ¿verdad? Las inmunoglobulinas, la fracción C5A del complemento. Ya vimos la degranulación de mastocitos, la inflamación, la producción la liberación de amina vasoactiva. También vimos la acción citotóxica de las natural killer. Este es como un resumen de todo lo que yo les he explicado. Entonces, la IgG protege el compartimiento tisular, es la que se encuentra en mayor proporción, y la de mayor vida media que existe, la que dura más tiempo. Ya vimos de la que la inmunoglobulina M se encuentra en el torrente circulatorio, ahí efectúa sus mecanismos de control. La IgA protege las mucosas, ya vimos que se encuentra en forma de dímero y circula como monómero. La IgE también es activa contra parásitos intestinales. Y la IgD sirve como un regulador, pues porque va a mediar pues, el trabajo que hace el linfocito B. Bueno, vamos a ver las funciones efectoras, yo creo que vamos a terminar. Ya, este es un resumen. Opsonización, que es cuando el anticuerpo recubre. Aquí tenemos, ¿verdad? De reacción de opsonización. Está recubriendo a la bacteria en este caso, para que el macrófago, digamos este que está aquí en amarillo, lo pueda engullir, ¿verdad? Y la citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. El anticuerpo participa para que la natural killer pueda destruir al antígeno que está sobre, y va a destruir la célula. Digamos que esta célula tenga esta partícula azul, que es un virus, ya esa célula ya no es funcional. Entonces va a destruir la célula, ¿verdad? Pues se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿verdad? O sea que va a destruir la célula parasitada por el virus o por algún otro microorganismo. Vamos a ver si queda alguna todavía. Y esto ya lo hemos mencionado, ¿verdad? Los receptores que tienen los fagocitos o las células NK, ¿verdad? Para factores del complemento, ¿verdad? Entonces, los anticuerpos, ¿cómo participan? Uniéndose con la célula NK, o en este caso aquí en el centro, con los fracciones del complemento. Entonces los anticuerpos pues tienen todas estas funciones, pues de eliminar, de buscar, de degradar, de controlar, ¿verdad? Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta acá. Si tienen alguna duda, pues se comunican con el licenciado Josué Orellana y
Si puedo, les voy a mandar algún tipo de bibliografía, ¿verdad? Ustedes pueden buscar en su texto de Murray. Hay libros también en la página web. Hay algunos artículos también que ustedes pueden consultar. Muchas gracias. Gracias, Lic.